Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver los ejercicios del apartado 2.5 del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Searle. El primer ejercicio que nos establece es esta ecuación diferencial y nos pide resolverla mediante la sustitución apropiada. Por lo tanto, vamos a primero revisar que se cumplan las condiciones, es decir, que la función m, que está multiplicando al diferencial x, y la función n, que está multiplicando al diferencial de y, sean homogéneas del mismo grado. Para lo cual vamos a tomar la función m, x menos y, y vamos a sustituir por tx y ty, lo que nos quedaría tx menos ty. De aquí podemos factorizar t por x menos y, e identificamos que esto es t elevada a cierta potencia por la función original. Esto sería entonces una función homogénea de grado 1, porque la potencia de t sería 1. Para la función n vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir nuestra función, que sería básicamente x, por tx y ty, lo que nos quedaría únicamente tx, que básicamente es factorizando t por una x, sería t por la función original, y pues nos queda básicamente que t a la potencia 1, y por lo tanto m y n son funciones homogéneas de de grado 1. Y entonces, como son iguales, pues sí se puede resolver mediante una sustitución. La sustitución nos dice que tenemos que colocar que y es igual a u por x. Y entonces vamos a tomar nuestra ecuación diferencial original y vamos a sustituir la y por u por x. Lo que nos quedaría x menos y ahora va a ser x menos u por x por el diferencial de x, más x por la derivada de y, es decir, la derivada de esto es la derivada de un producto, u por dx más x por du. Y eso tiene que ser igual a 0. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a hacer algunas multiplicaciones. X que multiplica a dx, menos ux por dx, x por u de x y x por x de u, nos queda esto igual a 0. Ahora vamos a identificar que este término de aquí se puede cancelar con este término de aquí. Solamente nos va a quedar x de x más x cuadrada de u igual a 0. Y ahora aquí la idea es que du solamente debe estar multiplicando a funciones que tengan u, y dx solamente debe estar multiplicando a funciones que tengan x. Entonces lo que podemos hacer aquí es identificar que du está multiplicada por x cuadrada. Ese x cuadrada está estorbando. Entonces lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación diferencial entre esa x cuadrada. Lo que nos quedaría de x entre x, este x cuadrada pues se va a ir, nos va a quedar nada más de u igual a 0. Y vamos a integrar ahora de ambos lados de la igualdad. Integral de esto nos quedaría el logaritmo natural de x, integral de du nos queda u, y la integral de 0 pues sería una constante. De aquí vamos a regresar ahora a términos de y. U se supone que es igual a y entre x si la despejamos de aquí. Entonces en lugar de esta u vamos a poner y entre x. Y pues para simplificar directamente esto, lo que se hizo es que se multiplicó toda la ecuación diferencial por x para quitar este denominador. Nos ha quedado de esta forma nuestra ecuación diferencial y ya simplemente se despejó y, pasando el x logaritmo natural de x restando a la derecha. Esa sería la solución para esta ecuación diferencial por el método de sustitución. Vamos a resolver ahora este ejercicio, que básicamente el procedimiento es el mismo. Tenemos una función m que multiplica a dx y tenemos una función n que multiplica a dy. Entonces la función m, si cambiamos x y y por tx y ty, esto nos va a quedar básicamente ty al cuadrado más ty por tx. De ahí podemos factorizar t cuadrada en ambos términos, lo que nos quedaría esto. Y esto es básicamente t a una potencia por la función original. Es decir, esta es una función homogénea de grado 2. Y para n, que sería el x cuadrada, pues aplicamos tx al cuadrado. Esto es básicamente t cuadrada por x cuadrada. Aquí este es x cuadrada. Y nos ha quedado entonces la función original multiplicada por t cuadrada. Como la t tiene básicamente la misma potencia en ambos casos, 2,
es una función homogénea y por lo tanto podemos hacer sustitución. Y va a ser igual a u por x. Vamos a sustituir eso en la función 5. Y al cuadrado nos va a quedar entonces u cuadrada por x cuadrada. Más y por x, ahora va a ser u por x por la otra x, nos queda ux cuadrada por el de x menos x cuadrada, y el de y, que es la derivada de esto, sería u de x más x de u, derivada de un producto, y eso es igual a 0. Hacemos las multiplicaciones, el de x va a multiplicar a estos dos términos, x cuadrada va a multiplicar a estos dos términos, nos quedan negativos debido a este menos, y ahora vamos a agruparlos. Los que tienen de x les factorizamos un de x, y el que tiene de u, que solamente es el último, pues va a quedar igual. De aquí podemos identificar que este término de aquí se puede cancelar con este. Solamente nos va a quedar u cuadrada por x cuadrada por el diferencial de x menos x cúbica por du igual a 0. Aquí nuevamente identificamos que el de x no puede tener esta u cuadrada multiplicándolo y el de u no puede tener esta x cúbica multiplicándolo. Deben estar u's con u's y x con x. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra ecuación diferencial primeramente la vamos a dividir entre x cúbica para quitar esta x cúbica del du. Entonces aquí cuando dividamos entre x cúbica nos va a quedar solamente en el primer término u cuadrada por dx entre x menos du igual a 0, y luego vamos a dividir entre u cuadrada para quitarlo de aquí a este de x. Entonces este u cuadrada se va a ir y aquí nos va a quedar du entre u cuadrada igual a 0. Integramos ambos lados de la igualdad y nos va a quedar entonces pues básicamente lo siguiente. Nos va a quedar integral de dx entre x menos integral de du entre u cuadrado igual a integral de 0. Esto sería el logaritmo natural de x, u a la menos 1, y este sería una constante de integración. Y simplemente regresamos a términos de y. U es y entre x. Entonces u a la menos 1 sería x entre y, el inverso. Y de aquí simplemente podemos multiplicar toda la ecuación por y para quitar este denominador y nos quedaría de esta forma. Y esa sería la solución para esa ecuación diferencial. Vamos a resolver otro, que es el número 7. Se nos plantea esta ecuación diferencial, número 7. Y aquí pues lo que vamos a hacer para aplicar la verificación de la ecuación homogénea y sustitución es acomodarla como estaban los ejemplos anteriores. Este y más x va a pasar multiplicando a la izquierda y este de x va a multiplicar a la derecha. Y luego simplemente pasamos el término con dx a la izquierda para que te quede todo de un solo lado igual a 0. Esta es la función m, esta es la función n. Al sustituir tx y ty respectivamente vamos a poder identificar que podemos factorizar t a la 1 en ambos casos y son homogéneas las dos del mismo grado, 1. Aplicamos entonces y igual a u por x en la ecuación diferencial, esta de aquí. Esa. Entonces tendríamos y más x, ahora va a ser ux más x por la derivada de y, sería la derivada de esto, u de x más x de u, menos y menos x, que sería ux menos la x de x igual a 0. Hacemos las multiplicaciones de esto, nos va a quedar estas expresiones de aquí. Y luego simplemente hay que agruparlos. Los que tienen dx primero les factorizamos el dx y luego los que tienen du. De aquí podemos identificar que este término y este término se cancelan. Nos queda u cuadrada x más x por el dx. Y de aquí pues nos quedan los mismos dos términos. De los primeros dos términos que están multiplicando el de x podemos factorizar una x, lo que nos queda u cuadrada más 1. Y del segundo, la segunda expresión que multiplica de u, podemos factorizar x cuadrada, que nos queda x cuadrada por u más 1 por el de u igual a 0. Veamos qué estorba. Del primer término, este u cuadrada más 1 está estorbando. Del segundo término, esta x cuadrada está estorbando, porque es una x que está multiplicando a du. Aquí solamente debe haber u's y aquí solamente debe haber x. Entonces vamos a dividir toda nuestra ecuación diferencial entre x cuadrada para quitar este de aquí, lo que nos queda esto. Y luego vamos a tener que dividir entre u cuadrada más 1 para quitar este término que está aquí con el de x, lo que nos dejaría esta expresión de aquí. Esto lo vamos a integrar en ambos lados.
la izquierda y la derecha. Ahora, de aquí lo que se hizo fue partir esta fracción en u entre u cuadrada más 1 y luego más 1 entre u cuadrada más 1 para que nos queden estas dos integrales. Vamos a intentar resolverlas. La integral de dx entre x es logaritmo natural de x. La integral de esta expresión sería un medio del logaritmo natural de u cuadrada más 1. Y de este de aquí sería tangente a la menos 1 de u igual a la integral de 0, que es una constante. Ahora lo que podemos hacer aquí es que tenemos u al cuadrado. Vamos a cambiar u's por la verdadera expresión. U es y entre x, despejándolo de aquí. Entonces esto nos quedaría y entre x al cuadrado y aquí y entre x. Posteriormente lo que podemos hacer es multiplicar toda la ecuación diferencial por 2 para quitar este medio. 2 logaritmo natural de x, este se va, de aquí nos quedó un 2, y aquí la constante por 2 pues sigue siendo una constante, entonces ponemos otra vez la constante. Y ahora lo que vamos a hacer es identificar que podemos simplemente aplicar la siguiente propiedad del logaritmo, que este 2, que está multiplicando el logaritmo, podemos subirlo como exponente de la x, y ahora podemos combinar estos dos logaritmos. Logaritmo natural de x cuadrada que va a multiplicar a esto que está en el argumento del otro logaritmo, nos va a quedar únicamente y cuadrada y x cuadrada por 1, x cuadrada. Más 2 tangente de y entre x igual a c. Y esa sería la solución para esta ecuación diferencial. Vamos a resolver ahora un problema de valor inicial. Es el número 11. Tenemos nuestra ecuación diferencial y nos da una condición, que cuando x valga 1, y valga 2. Entonces aplicamos primeramente el cambiar la estructura de esta ecuación diferencial para que tenga la forma de verificación homogénea. Entonces este de x que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando a la derecha, y ahora toda esta expresión la vamos a pasar restando a la izquierda de esta forma. Y para que quede igualada a 0 ya podemos hacer la revisión. Este es m y este es n. Aplicamos la sustitución de tx y ty en ambos casos. Vamos a poder factorizar t cúbica en los dos y entonces es una función homogénea de grado 3. Y va a ser igual a u por x. Sustituimos esto en nuestra ecuación diferencial, esta de aquí, que es la que tiene la forma que nos interesa. X por y cuadrada sería ux al cuadrado. dy ahora se va a convertir en la derivada de y, u por dx más x por du, menos y cúbica sería ux al cubo menos x cúbica por dx igual a 0. Aquí hacemos las multiplicaciones. X por u cuadrada x cuadrada por estos dos términos nos queda estos dos de aquí. Y ux al cubo por dx es este término. Y x cúbica de x es este de acá. Menos por menos más. Igual a 0. Agrupamos los de dx, agrupamos los de du. Identificamos que este término se puede cancelar con este. Nos queda solamente x cúbica de x. Y aquí nos queda x a la 4 u cuadrada de u igual a 0. Identificamos que este x4 está estorbando porque está multiplicando a du. Vamos a dividir todo entre este x a la 4. Lo que nos queda de x entre x más u cuadrada de u igual a 0. Integramos de ambos lados, nos queda el logaritmo natural de x, u cúbica sobre 3 más la constante de integración. Y ahora esta u decíamos que es y entre x, entonces cambiamos, nos va a quedar y entre x al cubo, o sea y cúbica entre x cúbica, el C3 sería ese 3 de aquí abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar las condiciones iniciales, que cuando x valga 1, y valga 2. Al hacer eso vamos a poder hacer que nuestra constante de integración al despejarla nos sale 8 tercios. Y simplemente la sustituimos en nuestra ecuación que habíamos encontrado, esta de aquí. Esta c sería ahora 8 tercios. Y si queremos pues podemos multiplicar todo por 3 para quitar este 3 que está dividiendo y este 3 de aquí, y nos quedaría simplemente de esta forma. Y esa sería la solución para esa ecuación diferencial. Vamos a resolver ahora algunos ejercicios de la ecuación de Bernoulli. Vamos a identificar cómo se resuelven estos ejercicios. Primeramente tenemos esta expresión, esta ecuación diferencial. Notemos que podemos adaptarla a la forma de Bernoulli dividiendo toda la ecuación entre x para que la derivada de y con respecto a x quede completamente sola. Al hacer eso nos va a quedar esta expresión, que es precisamente la ecuación de Bernoulli. Tenemos la derivada de y con respecto a x más una función de x por y eso es igual a una función de x por
y elevada a una potencia que no sea ni 0 ni 1, en este caso vale menos 2. Como esta es la forma de Bernoulli, podemos decir que u es y a la 1 menos n. ¿Cuánto vale n? Menos 2, que es la potencia de aquí. Entonces esto quedaría y a la 3. Y eso quiere decir que u es igual a y al cubo, por lo tanto y es igual a u a la 1/3, despejando la potencia. Vamos a sustituir entonces esto en la expresión de Bernoulli. La derivada de y con respecto a x, o sea, la derivada de esto, sería 1/3 de u a la menos 2/3 por du con respecto a dx. Esa es la derivada de y. Más 1 sobre x por y, que es este de aquí, u a la 1/3, y eso es igual a 1 entre x por y a la menos 2, es decir, u a la 1/3 a la menos 2. Esto se va a convertir en menos 2/3. Y vamos a identificar que qué es lo que le está estorbando a este diferencial de u con respecto a dx. Le está estorbando esto. Entonces vamos a dividir toda la ecuación diferencial entre 1/3 de u a la menos 2/3, lo que nos va a dejar de u con respecto a dx, 3 sobre x por u, y aquí pues básicamente nos va a quedar 3 entre x. Y lo que vamos a hacer ahora es identificar que dy con respecto a dx es 1/3 de u a la menos 2/3 de du con respecto a dx. Este es un término de donde salió la derivada de y. Aquí lo tenemos. Para resolver esta ecuación diferencial, vamos a tener que aplicar el método de factor integrante, que ya lo hemos visto anteriormente. Y entonces simplemente hay que hacer que 3 entre x es lo que va a estar aquí para calcular el factor de integración en la integral. Integramos esto, nos queda 3 logaritmo natural de x. Subimos el 3 como exponente, cancelamos con la función exponencial, nos queda x cúbica. Y entonces la solución u es 1 entre x cúbica, que es el factor de integración, por la integral del factor de integración por la función que se encuentra aquí, 3 entre x, por dx. Al integrar esto nos va a quedar 1 sobre x cúbica por x cúbica más la constante de integración. Y esto al multiplicarlo nos va a quedar 1 más c entre x cúbica. Eso es igual a u. Pero recordemos que u es básicamente y cúbica. Por lo tanto, y cúbica es en realidad 1 más c entre x cúbica. Hay que cambiar la u por la variable y. Y esa sería la solución. Y si queremos resolver el otro ejercicio, que es el número 17, tenemos esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar y por ambos términos de aquí. Nos queda esto. El menos y podemos pasarlo a la izquierda sumando. Y esto ya nos ha quedado en la forma de Bernoulli. Y a la 4 nos dice que entonces n vale 4. Entonces u es igual a y a la 1 menos n, sería 1 menos 4 menos 3. Y por lo tanto y es igual a u a la menos 1/3. Vamos a aplicar entonces la sustitución en nuestra ecuación diferencial, esta que tenemos aquí. La derivada de y con respecto a x de esto sería menos 1/3 de u a la menos 4/3 por du con respecto a dx, más y, que sería pues, esto. Y eso es igual a x por y a la 4, que sería esta expresión a la 4. O sea, menos 4/3. ¿Qué nos estorba aquí? Esto de aquí. Entonces toda la expresión la vamos a dividir entre menos 1/3 de u a la menos 4/3. Nos va a quedar esto. Hay que resolverlo con el factor de integración, donde vamos a poner e a la integral de menos 3, que es lo que está multiplicando a u, por el diferencial. Integramos, nos queda e a la menos 3x. Y entonces esto nos va a quedar 1 entre e a la menos 3x por la integral del factor de integración por la función menos 3x de x. Al integrar esto nos va a quedar básicamente esta expresión. Esta integral la vamos a resolver mediante integración por partes. Aquí están los términos. Nos va a quedar básicamente esto. Multiplicamos por cada uno de los términos. Nos queda esta expresión de aquí. Y esta u, recordemos que u es igual a y a la menos 3. Entonces hacemos el cambio. U va a ser igual a y a la menos 3 y es igual a esto de aquí. Y esa sería la solución para nuestra ecuación de Bernoulli.